Bienvenido a Misterios Clásicos, donde cada susurro esconde la verdad. Esta noche, la señorita Marple vuelve su mirada tranquila hacia el retrato retirado antes de las vísperas, un cuadro desaparecido, un pueblo de secretos y una pregunta que no descansa. ¿Holmes lo tomó? ¿Y por qué justo antes de que sonaran las campanas de la iglesia? Corre las cortinas, sirve el té, el misterio comienza ahora. La sillería del coro resplandecía con esa peculiar luz melosa que solo al anochecer en St. Mary Mead se podía producir, lo suficientemente suave como para hacer que los santos parecieran benévolos, pero lo suficientemente intensa como para recordar con qué facilidad el polvo delataba la negligencia. La congregación era modesta, como siempre lo era en las vísperas, pero cada rostro en los bancos mostraba esa serenidad dominical que tenía menos que ver con la piedad que con el decoro. La señorita Marple estaba sentada cerca del pasillo lateral, una pequeña figura gris entre los sombreros almidonados y los pañuelos floreados, con las manos enguantadas cruzadas sobre su himnario. Nunca miraba a su alrededor innecesariamente, como no se hacía en la iglesia, pero lo notaba todo el temblor de la pluma del sombrero de la señora Price Ridley al susurrar, la rigidez habitual del coronel Melchett junto a su esposa y las miradas nerviosas del cura hacia la pared norte, donde el vicario había restaurado recientemente el antiguo retrato del canónigo Weatherby, o mejor dicho, donde debería haber sido. Había, inconfundiblemente, una ausencia a un pálido cuadrado de pared, más claro que el resto, como un diente faltante en una sonrisa digna. La placa de latón debajo aún llevaba el nombre, pulida esa misma mañana por la cuidadosa mano del sacristán. Pero el retrato del rostro solemne del canónigo, con su peculiar expresión de vigilante benevolencia, había desaparecido. Al principio nadie lo notó. El organista comenzó el preludio, una música tenue y obediente que se extendía por el aire como incienso. La mirada de la señorita Marple se desvió una vez más hacia la pared, luego hacia su libro. No frunció el ceño. Según su experiencia, los primeros momentos de cualquier disturbio se recibían mejor con silencio que con alarma. El reverendo señor Calthorpe, sin embargo, no compartía ese instinto. Levantó la mirada del atril a mitad del verso inicial, y por un instante fugaz, su expresión se congeló, como solo lo hace quien comprende cómo se comportan los rostros en estado de shock. Luego, con una disciplina encomiable, continuó el servicio, aunque su voz tembló al cantar el salmo. Fue la señora Price Ridley quien rompió el hechizo. «Querida», le susurró a la mujer que estaba a su lado, «el retrato del canónigo se ha ido». Ese susurro se extendió más rápido que cualquier himno. Para cuando empezó la segunda estrofa, las cabezas se habían vuelto, las gargantas se habían aclarado, y una especie de indignación moral colectiva llenó la nave como una corriente de aire. Robando en una iglesia, impensable. Al terminar el servicio, la congregación se levantó, confundida. La señorita Marple permaneció sentada un momento más, con la mirada fija en el espacio vacío. El cuadrado de yeso más claro parecía absorber la luz mortecina de una ventana fantasmal. Se levantó en silencio, saludando con la cabeza al vicario mientras éste descendía del púlpito con forzada compostura. «Mi querida señorita Marple», dijo al señor Calthorpe intentando parecer alegre, «espero que esto no haya alterado su servicio». «Oh, para nada», vicario, respondió ella con suavidad, «aunque me atrevería a decir que el propio canónigo Weatherby podría sentirse un poco desplazado». El vicario parpadeó sin saber si lo decía en broma. «Es algo extraordinario. El sacristán jura que estaba allí esta mañana». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Sí, y creo que es un hombre sincero. Es notable, ¿verdad? Cómo a veces la verdad precede a la comprensión por un amplio margen». Afuera, la noche se cernía sobre el cementerio. El aire olía ligeramente a lilas y piedra vieja. Unos cuantos aldeanos se quedaban cerca de la puerta del cementerio, formando esos pequeños grupos de chismosos que marcaban los primeros indicios de sospecha colectiva. Se oía la voz firme y formal del coronel Melchett aconsejando al vicario que contactara con la policía. «Quizás solo sea una travesura», dijo la señora Price Ridley, aunque su tono sugería que esperaba lo contrario. «Jóvenes sin ningún sentido de la decencia». «Oh», murmuró la señorita Harnell con deleite, «alguien con un escatimar el canónigo. No era precisamente querido, ¿verdad? Recuerdo haber hablado de ese legado». La señorita Marple pasó junto a ellos sin hacer ningún comentario. Había oído la palabra legado, y se le quedó grabado en la mente como una espina. La gente rara vez recordaba la naturaleza exacta de las antiguas donaciones, pero nunca olvidaba quién se beneficiaba de ellas.
En la puerta de la vicaría estaba el sacristán, el señor Goff, dando vueltas a su gorra. «Cerré la puerta después de maitines, señora», le dijo al coronel Melchett, quien ya se había hecho cargo en ausencia del alguacil. «Solo la mía sirve para esa puerta». «Y sin embargo», dijo Melchett, inspeccionando severamente la cerradura, «parece que alguien lo hizo». La cerradura no mostraba marcas. El aire estaba quieto. La última campanada de vísperas apenas había sonado. La señorita Marple observó cómo la esposa del vicario salía del porche, pálida y agitada. «Es horrible», dijo, aferrándose a su chal. «Ese retrato ha estado aquí desde la fundación de la parroquia. Mi esposo dice que era lo único que le daba valor durante los sermones». La mirada de la señorita Marple se suavizó. Quizás por eso alguien decidió quitársela. El comentario pasó desapercibido, como la mayoría de sus comentarios cuando se adelantaba. Sin embargo, vio que el rostro del vicario se tensaba con un destello de culpa, no culpa por haber hecho algo malo, sino por recordar algo inconveniente. Un viento frío agitó las velas que aún ardían en la nave. Una llama se apagó. Por un instante, el pálido rectángulo en la pared pareció casi luminoso, como si los ojos del canónigo aún observan desde detrás del lienzo desaparecido. La señorita Marple volvió a mirarlo y luego se giró hacia el camino a casa. «Es asombroso», murmuró en voz baja. «Con qué facilidad la gente aparta la mirada de un espacio vacío y, sin embargo, les dice más que lo que una vez lo llenó». Tras ella, la cuerda de la campana crujió con la corriente de aire. El sonido era débil, pero curiosamente insistente, como un recuerdo que se negaba a morir. El sonido de la puerta de la iglesia al cerrarse fue como un suspiro largo, reticente y con un ligero reproche. Afuera, el cielo se había oscurecido hasta adquirir un tono índigo, y las farolas de gas a lo largo del camino de la vicaría parpadeaban a un ritmo irregular. Los últimos feligreses se dispersaron, aunque sus susurros persistían como el humo. La señorita Marple caminaba lentamente por la grava, con paso mesurado. Se detuvo cerca de la puerta, donde la señora Price Ridley y la señorita Harnell aún merodeaban, sus siluetas recortadas contra el muro del cementerio. Hablaban en voz baja y apremiante, lo que sugería preocupación, pero delataba entusiasmo. «Te lo dije», susurró la señora Price Ridley. «Se decía que el retrato del canónigo había sido pintado por ese excéntrico primo suyo, el que murió en París en circunstancias cuestionables». La señorita Harnell asintió solemnemente, aunque era evidente que nunca había oído hablar de ningún primo. «Y no me extrañaría que fuera bastante caro. Se oye hablar de estos robos de arte, todos terriblemente continentales». La señorita Marple, invisible, se permitió una leve sonrisa. La imaginación inglesa era maravillosamente eficiente para llenar cualquier vacío con escándalo. Una tos suave se escuchó detrás de ella. «Buenas noches, señorita Marple». Era el joven agente Reeves, serio y con la cara roja bajo el casco. El coronel Melchett lo había llamado apresuradamente, y parecía como si hubiera preferido enfrentarse a un ladrón antes que a la autoridad moral de la señora Price Ridley. Por la noche, Reeves le dijo amablemente a la señorita Marple un asunto muy desafortunado para su primera semana en St. Mary Mead. «Sí», la señora dijo, arrastrando los pies. «El coronel dice que debo tomar declaración, aunque no sé exactamente qué decir de una foto desaparecida. Se aprende mucho de cómo las personas describen lo que han vivido». «No, ya lo he visto», respondió la señorita Marple. «Mantén los oídos abiertos». Parpadeó con incertidumbre y luego asintió con determinación, como si hubiera dado una orden oficial. Desde el interior de la iglesia se oía un tenue murmullo de voces masculinas, como el coronel Melchett, el vicario y el sacristán. El sonido se transmitía de forma extraña a través de la puerta abierta y las frases se perdían en el eco. No había señales de fuerza al cerrar la puerta correctamente esta mañana. La señorita Marple se quedó un rato. Para la mayoría de la gente, la conversación era una forma de transmitir información, una demostración de carácter. La voz del vicario era tensa, quebradiza, más agraviada que asustada. El sacristán estaba a la defensiva, cansado de la preocupación, y la voz firme y formal de Melchett, la voz de la costumbre más que de la convicción. Por fin salieron, el vicario pálido bajo la luz de la lámpara. «No podemos hacer nada esta noche», le dijo a Melchett, «pero supongo que esto debe ser reportado a primera hora. Aunque realmente un robo en una iglesia es difícil de pensar, la gente piensa en cosas peores». El señor interrumpió a Melchett bruscamente. «Lo veremos mañana a primera hora. No tiene sentido alarmar». La esposa del vicario apareció en la puerta, con el chalé bien abrigado.
Pero Edmund, susurró, ¿no estará ya la gente? Siempre lo son, dijo brevemente. La señorita Marple inclinó la cabeza al pasar. Lo siento mucho, vicario. Sé cuánto apreciaba la parroquia ese retrato. Él asintió rígidamente, con la gratitud ahogada por la preocupación. Es solo un cuadro, señorita Marple. Aunque supongo que sí, que lo hayan quitado podría parecer indecoroso. Las cosas rara vez parecen lo que son, dijo con tono suave, sobre todo cuando han sido cuidadosamente organizadas para parecer lo contrario. El vicario frunció el ceño, claramente inseguro de si se refería a teología o a acusación. Para cuando el pequeño grupo se dispersó, solo la señorita Marple permanecía en el callejón. El aire se había enfriado y el aroma a lilas se mezclaba con el tenue humo de las chimeneas lejanas. Se volvió de nuevo hacia la iglesia, donde una sola vela aún ardía ante el altar, un acto de piedad, tal vez, o de miedo. Aún desconocía el significado del retrato desaparecido, pero instintivamente supo que su desaparición no había sido una simple travesura, había sido un acto deliberado, obra de alguien que comprendía lo que significa esa ausencia. Un suave crujido de grava la sobresaltó. El señor Clement, el sacristán, se acercaba con su bicicleta y su alzacuellos brillaba tenuemente. «Buenas noches, señorita Marple. Un asunto desagradable». «Sí, exactamente». «He estado pensando», dijo bajando la voz. «Podría ser uno de esos comerciantes londinenses. Se corre la voz sobre estas antiguas piezas de iglesia. Ese cuadro era valioso, ¿sabes?» La señorita Marple lo miró con dulzura. ¿De verdad? Me había parecido que el retrato del canónigo Weatherby era un poco severo para el gusto de la moda. «Ah, bueno», dijo, sonriendo con cierto orgullo. «Resulta que sé que el artista fue alumno de Burne-Jones. Se dice que podría alcanzar varios cientos de libras». «Qué interesante», dijo la señorita Marple en voz baja. «¿Y se lo contaste a alguien?» Dudó. «Bueno, solo a la señora Calthorpe. Le encanta hablar de arte. Inofensivo, por supuesto». «Por supuesto». Le deseó buenas noches y se alejó pedaleando, con el leve sonido del timbre de su bicicleta como acompañamiento. La señorita Marple observó hasta que la luz desapareció tras la curva. Entonces se dirigió hacia su puerta. Su jardín, bañado por la luz de la luna, parecía apacible, pero la paz en St. Mary Mead a menudo residía en la quietud de las aguas profundas. Al entrar en su cabaña, se detuvo junto a la repisa de la chimenea, ajustando una pequeña fotografía enmarcada de su sobrino Raymond, una costumbre cuando tenía la mente en otra parte. «La gente olvida tan a menudo», murmuró, «que llevarse algo es atraer todas las miradas hacia lo que queda». El reloj de la repisa dio suavemente 1, 2, 3, y su sonido era mesurado, pausado. La señorita Marple sonrió levemente ante la precisión. Afuera, en algún lugar más allá de la vicaría, una persiana golpeaba con el viento, y aunque la noche parecía tranquila, un nuevo susurro había comenzado a agitarse en el pueblo, un susurro que ya no hablaba de robo, sino de por qué ese retrato había sido tomado. Al amanecer, la noticia ya había trascendido el correo matutino. En St. Mary Mead, el escándalo corría a toda velocidad, sobre todo cuando se trataba de respetabilidad. Las cortinas de la calle Mayor se agitaban al pasar el carrito de la leche, y a las 8 medio pueblo sabía que el retrato del canónigo había desaparecido en circunstancias misteriosas e irreligiosas. La bandeja del desayuno de la señorita Marple estaba perfectamente dispuesta frente a su huevo cocido, tostadas y un modesto tarro de mermelada. Sin embargo, su mirada estaba fija en el jardín, más allá de las cortinas de encaje, donde un petirrojo saltaba por el muro con la prepotencia propia de alguien bien alimentado. Siempre había considerado a los pájaros notablemente humanos en ese sentido. Su doncella, la joven Gladys, entró a toda prisa, con su habitual nerviosismo y alegría. «¡Qué lástima, señora!», dijo, sin poder contenerse. «Acabo de oír en la tienda que dicen que el cuadro del canónigo estaba maldito, que solo ha traído mala suerte desde que lo colgaron». La señorita Marple removió el té. «¿De verdad? ¿Y qué forma ha tomado esta mala suerte, por favor?» «Bueno, la señora Finch dice que los 2 últimos sacristán murieron repentinamente, y el señor Calthorpe tuvo ese asunto con el seguro. Y dicen que el propio canónigo murió mientras dormía, a una edad avanzada», interrumpió la señorita Marple con suavidad. «Una desgracia de lo más tradicional, diría yo». Gladys se sonrojó. «Ah, sí, señora. Solo a la gente le gusta hacer cosas interesantes». «Sí, lo hacen», dijo la señorita Marple, sonriendo levemente. «Por eso hay que escuchar con mucha atención».
¿Cómo ellos los hacen así? Llamaron a la puerta principal con firmeza y autoridad. Gladys salió corriendo, regresando un momento después nerviosa. «Es el coronel Melchett, señora. Dice que le gustaría hablar con ella si es posible». «Siempre», dijo la señorita Marple, levantándose con la gracia deliberada de quien nunca se apresura sin motivo. El coronel esperaba en la sala, con el sombrero en la mano y una expresión entre avergonzada y molesta. «Buenos días, señorita Marple. Disculpe la intromisión tan temprano. Pensé que habría notado algo anoche por su presencia». Le indicó una silla con un gesto. «Siéntese, coronel. La mañana mejora mucho con una conversación sensata». Se aclaró la garganta. «Bueno, llevamos en la iglesia desde el amanecer. El lugar está tal como lo dejamos. No hay señales de entrada, ni daños. El marco también ha desaparecido. El agente Reeves lo revisó todo». «Dios mío», dijo la señorita Marple. «Qué ladrón tan ordenado. Siempre pienso que el descuido es más revelador que la limpieza». Melchett soltó una breve carcajada. «Puede que tengas razón, aunque en este caso no tenemos nada en que basarnos. El vicario está fuera de sí, aunque me imagino que es más por vergüenza que por pérdida». «¿Y la señora Calthorpe?» «Ah, angustiada, claro. Dijo que soñó con el canónigo Weatherby de pie junto al altar. Tontería. Para la hora del almuerzo todo el pueblo estará alborotado». La señorita Marple juntó las manos. «Los sueños son como sermones, coronel. La gente rara vez los cree, pero disfruta explicándoles». La miró con cierta perplejidad y luego se inclinó hacia adelante. «Le diré algo en confianza, señorita Marple. El vicario, con problemas económicos, susurra sobre una factura impaga de la reparación del techo de la sacristía. Si hubiera asegurado ese retrato, pero no lo había hecho. No lo había hecho. Entonces hay que suponer», dijo la señorita Marple, «que quien lo quitó lo hizo por algo más que dinero». Antes de que pudiera responder, volvió a sonar el timbre. Gladys apareció con los ojos como platos. «Es el señor Clement, señora, el sacristán». Melchett gimió suavemente. «Ha estado bajo sus pies toda la mañana». El señor Clement entró en un ataque de vanidad. «¡Ay, señorita Marple, qué asunto tan terrible! Los periódicos londinenses lo publicarán mañana, recuerde mis palabras. Y ahora la señora Price Ridley les dice a todos que fue interferencia espiritual. Realmente, uno podría pensar que St. Mary Mead es un pueblo pagano». «Tal vez siempre lo fue», murmuró la señorita Marple. Ignoró el comentario y se volvió hacia Melchett. «Acabo de recordar algo bastante curioso. Ayer por la tarde, sobre las 5, vi a ese joven Lockwood, el que dibuja las lápidas, de pie junto a la puerta de la sacristía, libreta en mano, con cara de culpable. ¿Lockwood?» Melchett frunció el ceño. «El sobrino del artista, ¿verdad? ¿Vive con esa tía en el Green?» «Lo mismo. Un chico peculiar, melancólico y malsano». La expresión de la señorita Marple era apacible. Los jóvenes suelen tener una mirada melancólica cuando son pobres y subempleados, señor Clement. Es una expresión económica. Clement se sorbió por la nariz. «Solo sé que él estaba allí. Y el retrato desaparece unas horas después. Interpreta lo que quieras». Melchett se levantó, alisándose el abrigo. «Hablaremos con él, aunque apuesto a que no es más que curiosidad». «La curiosidad», dijo la señorita Marple en voz baja, «tiene una manera de llevar a la gente exactamente a donde no debería ir». Cuando se fueron, se quedó junto a la ventana, observando la estrecha calle donde la luz de la mañana caía sobre las paredes encaladas. La tranquilidad del pueblo parecía casi teatral, cada puerta cerrada, cada cortina moviéndose con un ritmo ensayado. La respetabilidad, reflexiona, era un disfraz maravilloso. Se giró hacia el reloj de la repisa, notando el tic-tac constante y sereno. En algún lugar de ese sonido había tranquilidad y la sensación de que se podía confiar en que el tiempo, a diferencia de la verdad, transcurre en el orden adecuado. Y sin embargo, incluso al coger su sombrero, una leve inquietud la invadió. La ausencia del retrato había perturbado algo más que los muros de la iglesia. Había perturbado algo más antiguo, más tranquilo, enterrado bajo la superficie de la rutina del pueblo. Iba a la vicaría después del desayuno, aparentemente para expresar su compasión, pero en realidad para escuchar. La gente rara vez disimulaba bien sus problemas cuando se les ofrecía té. Al salir, una sombra pasó sobre los adoquines del cartero en su bicicleta, silbando. Se detuvo para entregarle un sobre, fino y de color crema. La letra era nítida, desconocida. La señorita Marple lo abrió allí, en el sendero. Dentro había una sola hoja doblada, sin firmar,
Algunas cosas es mejor no verlas. Se quedó muy quieta. La brisa alzó el borde del periódico. Luego lo dobló con cuidado, lo metió en su bolso y se dirigió a la vicaría con expresión indescifrable. El jardín de la vicaría aún relucía por el rocío de la noche anterior, cuando la señorita Marple cruzó la verja y el pequeño sendero de grava crujía bajo sus pies. Más allá del seto, la tenue campanada del reloj de la iglesia marcaba a la media hora un sonido delicado que parecía llegar más lejos de lo esperado en semejante atmósfera. La señora Calthorpe la recibió en la puerta, pálida pero sonriendo con la naturalidad de las mujeres acostumbradas a la hospitalidad como forma de resistencia. «Mi querida señorita Marple, qué amable de su parte venir. ¿Quiere tomar un té, por supuesto?» Edmund está en su estudio, un hombre pobre, medio fuera de sí. «Sí, me gustaría mucho tomar un té», dijo la señorita Marple con suavidad. «Siempre aclara las cosas». Pasaron a la sala de estar, donde las cortinas estaban solo medio corridas, dejando entrar una fina franja de luz matutina. La vajilla ya estaba puesta, y un plato de sándwiches perfectamente cortados permanecía intacto. La mirada de la señorita Marple recorrió la habitación, ordenada, simétrica, pero con cierta inquietud. Incluso las flores del jarrón parecían dispuestas para ocultar, no para decorar. «Qué asunto tan terrible», suspiró la señora Calthorpe, sirviendo el té con manos ligeramente temblorosas. «Y todo el mundo habla. La señora Price Ridley vino esta mañana diciendo que vieron al sobrino del sacristán merodeando cerca del cementerio. Es injusto que sea un buen chico». La señorita Marple aceptó su taza. «El chisme tiene su utilidad», dijo con dulzura. «Evita que la verdad se vuelva solitaria». La señora Calthorpe soltó una risa nerviosa y luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «¿Estuviste allí anoche? ¿Notaste algo inusual?» Edmund dice que no, pero me pareció que su voz sonaba bastante extraña durante los salmos. La señorita Marple removió el té lentamente. Uno nota cosas extrañas cuando escucha sin expectativas. La ausencia del retrato no solo se notó, sino cuestió un poco como el momento después de que un reloj deja de hacer tic-tac. Su anfitriona se estremeció levemente. Era un gran consuelo ese retrato. El canónigo Weatherby parecía mirarla con aprobación. Edmund siempre decía que lo tranquilizaba cuando predicaba. «Ese tipo de consuelo», dijo la señorita Marple en voz baja, «a menudo significa que la mirada del sujeto no es del todo tranquila». La señora Calthorpe parpadeó, sin saber si sonreír. «Tiene una forma de decir las cosas muy peculiar, señorita Marple, pero no cree que sepa nada. ¿Siniestro en todo esto?» Los ojos de la señorita Marple siguieron la luz del sol que se movía sobre la alfombra. «Siniestro es una palabra tan dramática. Prefiero humanos. Y las cosas humanas, señora Calthorpe, rara vez están ordenadas». En ese momento se abrió la puerta del estudio y apareció el reverendo Calthorpe con expresión serena. «Ah, señorita Marple, me temo que nos encontraremos en apuros. Una situación deplorable. Melchet parece decidido a sospechar de cualquiera que tenga una llave, lo que al parecer incluye a la mitad de la parroquia. Me atrevería a decir que solo está siendo minucioso», dijo, «aunque la minuciosidad a veces puede ocultar la delicadeza. Y me imagino que delicadeza es lo que el asunto requiere». Frunció el ceño. «¿Delicadeza? ¿Te refieres a discreción?» «Sí, así es. Ya se habla demasiado». «Hablar», respondió la señorita Marple con suavidad, «es simplemente la forma en que el miedo se vuelve cómodo». Entrecerró los ojos ligeramente. «No veo qué temer, salvo la vergüenza. La policía descubrirá al culpable y se acabará todo». La señorita Marple sonrió amablemente. «Los finales rara vez son tan afables». Un golpe seco los interrumpió. El señor Goff, el sacristán, apareció en la puerta, con la gorra en la mano y el rostro pálido de preocupación. «Disculpe, vicario, pero el agente Reeves quiere hablar con usted. Dice que ha encontrado algo junto a la puerta de la sacristía». La composición de Calthorpe flaquea. «¿Encontró qué?» Goff se removió inquieto. «Un trozo de tela, señor. Me pareció que era de un guante, y también tenía un poco de pintura blanca». «¿Pintura blanca?», repitió la señora Calthorpe sobresaltada. La señorita Marple se levantó en silencio. «Qué interesante. La pared norte donde colgaba el retrato estaba recién retocada, ¿no? La pintura tiene una forma especial de revelar secretos, si uno escucha atentamente». El vicario dudó, luego se giró rápidamente hacia la puerta. «Atenderá enseguida». Cuando se fue, la señora Calthorpe juntó las manos. «Ojalá todo termine pronto. La iglesia parece casi embrujada». El tono de la señorita Marple era amable pero firme.
No son los muertos los que preocupan a las iglesias, querida. Son los vivos y lo que deciden olvidar. Se fue poco después, caminando lentamente por el sendero hacia el camino. La mañana había brillado más, pero la luz parecía demasiado intensa, revelando cosas que habrían sido mejor ocultas. Al otro lado de la calle, la figura del joven Harold Lockwood apareció en un cuaderno de dibujo bajo el brazo, con la mirada evasiva. Se detuvo bruscamente al verla. «Buenos días, Harold», dijo la señorita Marple amablemente. «Veo que sigues dibujando nuestra iglesia». Se sonrojó. «Solo la torre, señora. Capta la luz maravillosamente». «Me imagino que sí», dijo ella. «La luz puede ser cruel por la manera en que insiste en la honestidad». Murmuró algo sobre un recado y se marchó a toda prisa. La señorita Marple lo vio marcharse. El ritmo rápido y nervioso de sus pasos delataba más de lo que pretendía. Se fijó en la leve mancha de pintura blanca en su puño. La campana del campanario dio a los cuartos con un sonido firme y mesurado, que llenó el aire como una acusación. La señorita Marple se volvió hacia ella con expresión pensativa. «Curiosa», murmuró, casi para sí misma. «Qué rápido pintan las paredes cuando quieren ocultar algo, y sin embargo, el color nunca combina del todo». La brisa agitaba el seto de lilas, trayendo el tenue aroma a barniz desde la ventana abierta de la sacristía. En algún lugar de esa fragancia mezclada de flores y pintura yacía una verdad que aún se secaba al tacto. El aroma se hizo más intenso a medida que la señorita Marple se acercaba a la puerta de la sacristía. Esa inconfundible mezcla de aceite de linaza y pintura fresca que parecía extrañamente fuera de lugar entre las piedras desgastadas de Santa María. El agente Reeves se encontraba cerca, con aspecto complacido e inseguro a la vez, mientras el coronel Melchett se inclinaba sobre algo pequeño y pálido a sus pies. La sombra de la señorita Marple se alargó sobre la grava al unirse a ellos. El coronel se enderezó, sosteniendo un trozo de tela rasgada, de color azul grisáceo, ligeramente rígida. Dijo que lo encontró enganchado en la bisagra, probablemente de un guante, como sugirió Goff, y tiene pintura del mismo color que la pared de la sacristía. «Interesante», murmuró la señorita Marple. Se acercó más, entrecerrando los ojos, no al ver la tela, sino a la puerta misma, un panel de roble macizo recién pintado, con el barniz irregular. «Es un trabajo bastante apresurado, ¿no le parece, coronel?» La pincelada carece de convicción. Reeves se rascó la cabeza. «Disculpe, señora, pero el señor Goff dice que lo hizo él mismo anteayer». «¿De verdad?» El tono de la señorita Marple era suave. «Entonces quizá podría decirnos si terminó la obra tanto por dentro como por fuera». Melchett frunció el ceño. «¿Crees que esconde algo?» «Oh, no intencionalmente», dijo ella. «Esconderse suele hacerse inconscientemente. Uno guarda lo que no debe». El vicario salió de la iglesia en ese momento, con el rostro tenso. «Espero que esto no tarde mucho, coronel. El coro estará aquí esta tarde». «Una consulta de rutina, señor», dijo Melchett con energía. «Estamos rastreando un trozo de tela encontrado junto a su puerta. El señor Goff afirma que son sus guantes de trabajo, pero me gustaría verlos para compararlos». «Claro, claro», dijo Calthorpe, demasiado rápido. «Voy a buscarlo». Al desaparecer por la esquina, la señorita Marple entró lentamente en la nave. El aire era fresco, cargado de brillo e inquietud. La luz se filtraba a través de las vidrieras en colores fracturados, rojos y verdes suaves que temblaban sobre los bancos. Se detuvo donde antes colgaba el retrato. El pálido rectángulo de pared parecía aún más austero ahora, a plena luz del día, con sus límites nítidamente definidos. Una tenue marca le llamó la atención, no en la pared, sino en el suelo de piedra, una fina franja de algo brillante. Barniz, murmuró, o aceite. El coronel Melchett se unió a ella, siguiendo su mirada. «Quizás un poco de residuo. Tal vez sea del marco». «Quizás», asintió, aunque me pregunto cómo cayó el barniz allí, y no dónde se levantó el cuadro. Antes de que pudiera responder, el vicario regresó con Goff a cuestas, un hombre corpulento, de rostro enrojecido y con la expresión resignada de alguien acostumbrado a que le echaran la culpa de todo. Llevaba en la mano un par de guantes viejos, manchados de pintura. «Tomé, señor», dijo a la defensiva. «Son míos, igual que ayer. He estado recomendando la puerta de la sacristía desde que entró la lluvia. Seguro que ese trapo se ha desprendido del forro». Melchett comparó el fragmento. Casi coincidía. El color era el correcto, el tejido era similar. Pero la señorita Marple notó una leve diferencia de tono. Uno había sido lavado, el otro no.
Curiosa, dijo en voz baja. La pintura se adhiere con tanta fidelidad. Rara vez olvida dónde ha estado. Goff la miró parpadeando, sin comprender. Calthorpe habló rápidamente. Si eso lo resuelve, coronel, debo ocuparme de las cuentas de la iglesia. Pero la atención de la señorita Marple se había desviado hacia la barandilla del altar, donde un cabo de vela ardía débilmente, con la cera acumulada de forma irregular. ¿Quién guarda las velas aquí? ¿Vicario? El sacristán, claro. ¿Por qué lo preguntas? No hay motivo, dijo amablemente. Solo noté que una se había consumido más rápido que las demás. Me pregunté si se habría encendido antes de las vísperas. El vicario frunció el ceño. Es posible. El señor Goff suele encenderlos con antelación. Ah, dijo la señorita Marple. De antemano. Afuera, el aire se había vuelto más cálido. Una abeja volaba perezosamente cerca de la ventana de la sacristía. Su zumbido se fundía con el leve golpeteo de la bota de Goff mientras se movía nervioso. El coronel Melchett se volvió hacia Reeves. Trae a Lockwood. El sacristán jura que estuvo rondando por allí anoche. Mejor que me cuente su historia. Reeves asintió y se apresuró a marcharse. La señorita Marple se detuvo junto al espacio vacío de la pared, trazando con su dedo enguantado el tenue contorno del marco que había estado presionado contra el yeso durante años. ¿Recuerda, coronel?, preguntó en voz baja, si el retrato del canónigo Weatherby lo mostraba sosteniendo algo. Melchett parecía desconcertado. No solo por su Biblia, creo. ¿Por qué? Porque la gente suele elegir lo que sostiene en los retratos. Una flor representa la vanidad, un libro la sabiduría, una llave la autoridad. El canónigo sostenía una Biblia, pero me han dicho que era más famoso por su herencia que por sus sermones. Es una incoherencia, ¿no crees? Melchett la miró con inquietud. ¿Herencia? ¿De quién? De un feligrés hace muchos años. Un legado bastante generoso, aunque no exento de controversia. Recuerdo haber leído sobre ello en los tiempos de la iglesia. Antes de que pudiera continuar con el tema, el joven Harold Lockwood apareció en la puerta, acompañado por Reeves. Tenía las mejillas sonrojadas y las manos ligeramente manchadas de carbón. Parecía a la defensiva, pero no culpable la expresión de un joven acostumbrado a ser incomprendido. «No robé nada», dijo antes de que nadie pudiera hablar. «Estaba dibujando la torre, eso es todo. Pregúntele a cualquiera». El tono de Melchett se suavizó un poco. «Solo hacemos preguntas, hijo. Nadie te ha acusado». La señorita Marple lo observó atentamente. «¿Admira usted el arte, señor Lockwood?» «Sí, señora». Su voz se tranquilizó un poco. Quería ver el retrato de cerca. La pincelada era inusual, casi demasiado brillante. Pensé que quizá lo habían retocado recientemente. El coronel frunció el ceño. ¿Retocado? ¿Por quién?, negó con la cabeza. No lo sabía. Pero el barniz parecía nuevo. Por eso estaba allí. La mirada de la señorita Marple se detuvo en él, no acusándolo, sino midiendo. «Qué observador eres, Harold. La mayoría de la gente solo se fija en lo que falta». Siguió una pausa, tensa como una respiración contenida. Melchett los miró a ambos. «Bueno, ese es otro giro. Retocado, ¿verdad? Ya veremos quién tenía motivos para hacerlo». La señorita Marple se ajustó los guantes con tono suave. «Oh, creo que alguien ya lo hizo. Solo que descubrieron que el barniz disimula tanto como preserva». El coronel la estudió con curiosidad, pero ella ya caminaba hacia la puerta y el leve aroma a barniz aún flotaba en el aire detrás de ella. Los pasos de la señorita Marple resonaban suavemente sobre las losas mientras regresaba a la iglesia. Los demás habían dispersado a Melchett a la estación, Reeves tras Lockwood, dejando tras de sí una quietud inquietante que parecía vibrar bajo las vidrieras. El aire aún conservaba esa suave y dulce nota de barniz. Se detuvo cerca del coro, alzando la mirada hacia donde las motas de polvo se convertían en rayos de luz de colores. El olor era más intenso allí. Se acercó y notó que la barandilla del coro tenía un ligero brillo, como si alguien la hubiera rozado con algo recién pintado. Sus dedos enguantados recorrieron la superficie. La pegajosidad era sutil, pero real. Un pequeño sonido, el roce de un zapato, la hizo girar. La señora Price Ridley emergió de detrás de una columna, con expresión relajada pero ansiosa. «Ay, señorita Marple, debía haber imaginado que seguiría husmeando. Qué asunto tan terrible, ¿verdad? Melchett dice que probablemente sea algún degenerado del alojamiento del ferrocarril, pero entre nosotras no lo creo en absoluto». «¿No?», preguntó amablemente la señorita Marple. Se inclinó con aire de conspiración. «No, en realidad. Creo que tiene algo que ver con esa mujer de Calthorpe. Siempre parece nerviosa, si quieres saber mi opinión.
Y ella odia ese retrato. Todo el mundo lo conoce. Dijo que los ojos del canónigo la seguían por la iglesia. Pues oí la señorita Marple, sin dejar de examinar el desván, murmuró. Es curioso cómo los ojos pueden seguir a alguien incluso cuando ya no está allí. El comentario pareció desconcertar a la señora Price Ridley. Bueno, sí, tranquila. Pero uno no puede evitar la sensación de que quienes no les gusta que los observen son precisamente los que tienen algo que ocultar. Se marchó con un leve gesto de satisfacción, dejando tras sí un tenue rastro de perfume y certeza moral. La señorita Marple sonrió levemente. Su capacidad para sospechar era ilimitada, pero su precisión era otra historia. Desde las sombras del crucero se oyó otra voz, más suave y pausada. «Buenos días, señorita Marple». Era el señor Clement, el sacristán, con sus guantes de ciclismo aún en la mano. Su sonrisa era cortés, su mirada calculadora. No esperaba encontrarte inspeccionando la arquitectura. Estaba admirando la obra, dijo la señorita Marple. Es notable lo bien que aguantan estas viejas vigas siempre que no se les toque. Se rió entre dientes. Tiene usted un estilo peculiar, señora. Aún así, parece que la intromisión está a la orden del día, ¿no? Todo el pueblo habla de nuestro pobre retrato desaparecido. Me atrevo a decir que estas cosas siempre pasan, tarde o temprano. A veces aparecen de la forma menos esperada, dijo, y a veces ni siquiera. Se ajustó los guantes. El vicario está muy molesto, aunque entre nosotros no estoy seguro de que sea un sentimental. Hombre práctico, nuestro Calthorpe. Quizás demasiado práctico para el gusto de la parroquia. La mirada de la señorita Marple se posó en él con dulzura. Sí, es difícil, ¿verdad?, cuando el sentido práctico y la piedad coexisten en la misma casa. Rara vez concuerdan por mucho tiempo. La expresión de Clement se tensó. ¿Crees que hay problemas entre ellos? Oh, no es problema, dijo ella. Solo fricción. En mi experiencia, la fricción solo se convierte en problema cuando alguien decide suavizar. La miró con extrañeza y luego hizo una reverencia. Tiene usted una forma de hablar especial, señorita Marple. Que tenga un buen día. Cuando él se fue, volvió su atención al coro. El aroma a barniz se sentía con más fuerza bajo los escalones que subían. Arrodillándose con cuidado, vio que la parte inferior de las contrahuellas de madera tiene vetas de pintura fresca, del mismo tono pálido que la pared norte. Una leve mancha recorría las tablas del suelo, como si hubieran arrastrado algo pesado. Siguió la señal hasta una pequeña puerta debajo de la escalera, que solía usarse para guardar himnarios y cojines de repuesto. El pomo estaba un poco pegajoso. Lo probó. Giró sin protestar. Dentro, el pequeño armario olía a polvo y pulimento. Los himnarios estaban apilados ordenadamente en filas, pero uno de los estantes inferiores había sido limpiado a toda prisa. En el suelo brillaban tenues restos de barniz más oscuro y un pequeño tornillo de latón, medio deslustrado, yacía olvidado en un rincón. La señorita Marple lo recogió con delicadeza. Era viejo, de cabeza plana, de los que se usaban en los marcos de fotos. Lo acercó a la luz, mirándolo pensativo. Así que el retrato no había sido llevado a través de la puerta principal ni por la sacristía, sino que había permanecido allí por un tiempo, oculto dentro del tranquilo corazón de la propia iglesia. Mientras guardaba el tornillo en su bolsillo, se oyeron pasos sobre las losas. El reverendo Calthorpe estaba en la puerta con expresión insegura. «Señorita Marple, ¿puedo preguntarle qué está haciendo?» Solo admiraba su excelente sistema de almacenamiento, dijo con leve alegría. Mantiene sus himnarios muy ordenados. Es un don poco común en cualquier parroquia. Sus ojos se dirigieron al armario. No hay nada ahí que te preocupe, te lo aseguro. Claro que no, dijo la señorita Marple, retrocediendo. Uno siempre da por sentado que esas cosas están vacías. Dudó un momento y luego forzó una leve sonrisa. Todos hemos tenido una mañana difícil. Le agradecería que no siguiera con esta curiosidad. La señorita Marple inclinó la cabeza. La curiosidad solo es peligrosa cuando la gente tiene algo que temer. El comentario quedó flotando en el aire como un alfiler caído. Murmuró algo sobre el ensayo del coro y se fue bruscamente. Afuera, el sol había subido más alto, dorando las lápidas. La señorita Marple caminó lentamente hacia la puerta del cementerio, con el pequeño tornillo de latón caliente en la palma de la mano. Se detuvo junto al muro que delimita la casa. La señora Calthorpe permanecía allí, mirando hacia el jardín de la rectoría con un rostro entre fatigado y aprensivo. En la mano sostenía un papel doblado, cuya esquina ondeaba al viento, de color crema pálido,
como el que la señorita Marple había recibido esa mañana. Por un momento ninguno habló. Entonces la señora Calthorpe dijo en voz baja: «¿Tú también recibiste uno?» La señorita Marple la miró a los ojos. «Creo que quizá ambas lo hicimos, querida, aunque puede que la tuya no haya llegado por correo». La esposa del vicario respiró hondo, apretando los dedos sobre la carta. «Entonces sabes lo que significa». «Tengo una idea», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero las ideas, como el barniz, deben secarse antes de que se pueda ver la huella que dejan». El viento se agitó de nuevo y el leve aroma a aceite de linaza pareció elevarse desde las paredes de la iglesia, como si el edificio mismo exhalara un secreto que había intentado mantener durante demasiado tiempo. La carta doblada temblaba levemente en la mano enguantada de la señora Calthorpe. La brisa agitaba sus bordes como si ansiara revelar el secreto. Sus ojos, abiertos e inseguros, parecían escudriñar el rostro de la señorita Marple en busca de guía o absolución. «No debía haberlo mostrado», susurró. «Edmund se pondría furioso si lo supiera. Pero cuando llegó esta mañana, me asusté». El tono de la señorita Marple era amable, casi coloquial. «El miedo, querida, suele ser un instinto muy fuerte. Sugiere que por fin se ha reconocido algo verdadero». Se encontraban cerca del seto que delimita el cementerio con el jardín de la vicaría. La campana del techo dio a los cuartos y su eco se extendía como un latido en el aire tranquilo. La señora Calthorpe desdobló la carta con dedos temblorosos. El mismo papel crema, la misma letra pulcra y deliberada. El pasado tiene sus guardianes. Hay cosas que hay que ocultar. Debajo del mensaje, nada, ni nombre ni firma. Solo un leve rastro de lo que parecía aceite manchando una esquina. La señorita Marple lo tomó delicadamente entre dos dedos. «Linaza», murmuró. «Bastante fresco». La señora Calthorpe tragó saliva. «¿Crees que tiene algo que ver con el retrato?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que quien lo escribió prefiere las advertencias a las explicaciones. Es una forma de instinto de supervivencia, aunque a veces incluso eso puede ser incriminatorio». Desde la ventana de la vicaría, las cortinas se agitaron. La mirada penetrante de la señorita Marple captó el movimiento de una figura que se retiraba apresuradamente, como si no estuviera destinada a ver ni a ser vista. «¿No has confiado en nadie más?», no dijo la señora Calthorpe. «Ni siquiera Edmund. Temía que me dijera que estaba siendo fantasiosa». «La fantasía», dijo la señorita Marple suavemente, «es a menudo lo que los hombres llaman observación cuando la realiza una mujer». Entraron juntos. El pasillo de la vicaría olía a cera para muebles y a preocupación. Del estudio llegó el leve ruido de un cajón al cerrarse, seguido del suave tintineo de unas llaves. La señora Calthorpe dudó, mirando hacia el lugar de donde provenía el sonido. «Lleva ahí toda la mañana», dijo en voz baja. «Dice que le escribe al tesorero diocesano, pero sé que no es cierto. Quemó una carta antes. Vi el humo del jardín». La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza, como si soplara el aire. «Ah, quemar es un hábito muy revelador. Sugiere menos culpa que la esperanza de que el fuego pueda mejorar la memoria». La voz del vicario se escuchó inesperadamente. «Querida, ¿hablas con alguien?» La compostura de la señora Calthorpe flaquea. Solo la señorita Marple, Edmund. Tuvo la amabilidad de volver a visitarla. Hubo una pausa, luego el sonido de una silla al raspar. Apareció en la puerta, con expresión cortés pero tensa. «Señorita Marple». «2 veces en un día. Debe pensar que somos una familia muy problemática». «Para nada», dijo ella sonriendo. «A menudo, los problemas son simplemente la vida que decide mostrar sus costuras». Soltó una breve carcajada que no le llegó a los ojos. Ojalá la vida se remendara tan fácilmente como las sotanas. La señorita Marple dejó pasar el comentario. Su mirada se desvió hacia el escritorio que tenía detrás. El cenicero estaba lleno, algo raro en un clérigo, y entre las cenizas yacía un pequeño fragmento de papel color crema, con la esquina ligeramente manchada de aceite. «Ah», dijo suavemente, «linaza otra vez». Él siguió su mirada. «¿Cómo dice?» «Oh, nada», respondió ella. «Solo que el aroma persiste y uno lo encuentra incluso donde menos lo espera». Por un momento, su expresión se congeló. Luego, con deliberada naturalidad, se acercó al escritorio y tiró el cenicero a una papelera. «Un poco limpieza, señorita Marple. Ya hemos tenido bastante desorden por una semana». «En efecto», murmuró, «aunque a veces el acto de ordenar crea su propia perturbación». La taza de té de la señora Calthorpe tintineó ligeramente contra el platillo. «Señorita Marple, ¿quiere otra?» Pero la señorita Marple ya se dirigía a la puerta.
No, querida, creo que me he quedado demasiado tiempo. Además, tengo un pequeño recado en la iglesia. Prometo no tocar el barniz del señor Goff. Su partida fue lenta, pero sintió la mirada del vicario siguiéndola durante todo el camino. De vuelta en el cementerio, el aire se había vuelto más denso, como si las propias nubes compartieran la inquietud del pueblo. Cerca de la sacristía, el joven Harold Lockwood se arrodillaba con su cuaderno de dibujo, dibujando rápidamente antes de que cambiara la luz. Levantó la vista cuando ella se acercó, sobresaltado pero ansioso. «Oh, señorita Marple, pensará que soy tonto, pero acabo de notar algo». Señaló el espacio vacío, en la pared. ¿Ve esos contornos tenues sobre la marca? Había otro. Había un marco allí una vez, quizás más grande, antes de que colgaran el retrato de Cannon. «Qué perspicaz», dijo en voz baja. «Uno nunca oculta del todo el pasado. Simplemente lo disimula». Se sonrojó ante el cumplido y luego dudó. «Encontré esto debajo de los bancos mientras dibujaba. Al principio pensé que era basura». Le entregó un trocito de papel marrón, quebradizo y ligeramente perfumado con barniz. Una sola palabra estaba escrita a lápiz con letra pulcra y de oficina: «Legado». La señorita Marple lo dobló con cuidado. «Gracias, Harold. Es notable lo que sobrevive bajo el barniz». Mientras se alejaba, la campana de la iglesia emitió un tañido sordo e irregular. Una de sus cuerdas se enganchó en algún lugar de la torre. El sonido vaciló y luego reanudó su ritmo, como si luchara por encontrar su ritmo. En su puerta, la señorita Marple se detuvo, mirando hacia la aguja de la iglesia que brillaba contra el cielo opaco. El patrón, tenue pero perceptible, había empezado a tomar forma, no de robo, sino de ocultación. Colocó el pequeño trozo junto a la carta en su bolso. Ambos olían ligeramente a aceite y a secreto. El petirrojo del muro de su jardín pió con fuerza, como si se fijara en su expresión. «Sí», le dijo suavemente. «Todos protegemos nuestros legados, ¿no? La dificultad radica en saber cuáles vale la pena conservar». Sus palabras se desvanecieron en el silencio del jardín, pero en algún lugar más allá del seto, una puerta se cerró silenciosa, deliberadamente, y el leve olor a barniz flotó una vez más en el aire de la tarde. El leve crujido de la cuerda de la campana de la iglesia resonó por encima del seto, un sonido a la vez hogareño e inquietante, como el gemido de algo que recordaba demasiado. La señorita Marple permaneció inmóvil un instante, con las manos apoyadas ligeramente en la verja. El ritmo de ese sonido había cambiado desde el día anterior. Para el oído inexperto no era nada, pero para ella hablaba de una interferencia, la más mínima alteración humana en la maquinaria de la costumbre. Cruzó el camino de nuevo. El crepúsculo se profundiza en esa hora plateada, en la que el pueblo se difuminaba entre sombras y siluetas. Santa María se alzaba tranquila pero vigilante. La puerta estaba entreabierta, con una sola luz encendida en el interior. Dentro, el aire olía a piedra fría y aceite. El señor Goff, el sacristán, estaba cerca del campanario, con las mangas arremangadas y la linterna balanceándose. Levantó la vista sobresaltado. «Buenas noches, señorita Marple». Solo veía cómo la cuerda se deslizaba en su rueda. «Así lo noté», dijo con suavidad. «Las cosas que resbalan tienden a hacerse oír», se rió torpemente. «Sí, así es. Esta vieja torre necesita una reparación completa. La cuerda es más vieja que yo, casi». Sin embargo, la mirada de la señorita Marple estaba fija en la mesita cerca de la pared, un montón de herramientas, clavos y una sola llave de latón, separada del resto. Brillaba débilmente a la luz de la linterna. «Qué llave tan curiosa, señor Goff, tan sencilla y a la vez tan deliberada». Siguió su mirada. «Ah, eso pertenece al antiguo arcón de la sacristía. Ya casi no se usa. Había olvidado que estaba ahí». «Las cosas olvidadas suelen ser las más interesantes», murmuró. «Nos cuentan lo que otros esperaban recordar». Goff se rascó la cabeza, sin entender. «Bueno, la cerraré cuando termine, no te preocupes. Nunca fui de los que dejan cabos sueltos». «¿No?», dijo la señorita Marple. «Supongo que no lo era». Su mirada recorrió el interior de la torre, hasta las estrechas escaleras de madera que se curvaban hacia la sombra. Las campanas debían de tener una vista impresionante del pueblo desde arriba. «Sí, sí», dijo Goff. Su tono se suavizó con orgullo. «En días despejados se puede ver hasta Little Marbury, una vista preciosa». «¿Y anoche?», preguntó en voz baja. Parpadeó. «¿Perdón? Estabas aquí antes de las vísperas, ¿verdad? ¿Terminando tu cuadro, quizás? ¿Oíste a alguien en la iglesia entonces?», dudó. «Creí oír al vicario, señora».
hablando en voz baja en la sacristía, o quizás rezando. No me correspondía interrumpir. La señorita Marple asintió suavemente. No, claro que no. El clero valora la privacidad, incluso cuando no siempre es suya. El sacristán volvió a parecer desconcertado, pero volvió a su cuerda, pensándola con un gruñido. La señorita Marple se quedó un momento más, con la mirada fija en la llave de latón. En su borde había un fino residuo de algo pálido, casi blanco. Habría reconocido ese rastro en cualquier lugar donde hubiera pintura fresca, medio seca. Ella le dio las gracias, saliendo al aire fresco. La tarde estaba ahora envuelta en suaves grises y plateados, y los primeros murciélagos volaban a baja altura sobre los setos. Mientras caminaba de vuelta al sendero, casi choca con el joven Harold Lockwood, sin aliento y despeinado, con un cuaderno de dibujo bajo el brazo. «Oh, no la vi», señorita Marple balbuceó. «Venía del jardín. El policía ha vuelto a le hacer preguntas. Creo que ayer mentí». «La gente suele confundir la vergüenza con el engaño», dijo con dulzura. «¿Le contaste lo de la nota?» Parpadeó. «¿Nota?» «El que está en el muro de la iglesia, sobre la mancha de pintura. Propiedad de Santa María», escrito con un lápiz tenue. Negó con la cabeza, frunciendo el ceño. «No, señora, no lo vi». «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja. Entonces debía de estar dirigido a alguien que sí lo tenía. La confusión del chico se acentuó, pero antes de que pudiera preguntar más, ella le tocó el brazo suavemente. «Tienes buen ojo, Harold. Sigue usándolo, pero ten cuidado con lo que dibujas. Algunos dibujos llaman la atención de forma irreparable». Se sonrojó, asintió y se apresuró a dirigirse hacia el callejón. Cuando llegó a su puerta, el cartero se alejó. «Buenas noches, señorita Marple. Otra carta para usted. El papel de regalo es un poco grasiento al tacto, si me permite decirlo». «Ah», respondió ella, tomándolo con dedos pausados. «Es sorprendente la frecuencia con la que los mensajes importantes llegan borrosos. El sobre era más pequeño que antes, del mismo color crema, de la misma mano. Lo abrió lentamente bajo la luz de la lámpara del recibidor. Algunas llaves abren más que las cerraduras. No preguntes más. Sin firma. Pero el tenue olor a aceite se adhería al papel, más intenso esta vez, inconfundible. La señorita Marple colocó la nota junto a la anterior y el trozo marcado «legado». 3 fragmentos de una misma conversación, solo el interlocutor era invisible. Corrió las cortinas, encendió la lámpara y se sentó en la quietud de su salón, con el tic-tac del reloj tan firme como sus pensamientos. Llaves, pintura, barniz y legado, el vocabulario del encubrimiento. Cada palabra sugería cuidado, destreza y la silenciosa esperanza de que los secretos, debidamente sellados, pudieran permanecer enterrados. Pero nunca lo hicieron. Su mente vagó brevemente hacia el rostro pálido de la señora Calthorpe, la calma cuidadosamente arreglada del vicario y esa peculiar palabra escrita con letra clerical en el papel. Legado. Sí, ese era el quid de la cuestión. Algo heredado, algo protegido. El reloj dio las 8. La señorita Marple se levantó, alzando la falda. Afuera, la débil cuerda de la campana volvió a crujir en la distancia, un sonido solitario y humano que resonó en la oscuridad. Se detuvo junto a la ventana, mirando hacia el campanario de la iglesia, semi-envuelto en niebla. La luz del estudio de la vicaría seguía encendida, aunque todas las demás ventanas estaban a oscuras. Y entonces, justo cuando se daba la vuelta, vio la sombra moverse sobre el cristal, no la del vicario, sino más ancha, más pesada, deteniéndose como para escuchar. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Ah», murmuró, «así que la iglesia no es el único lugar donde algo ha sido barnizado». La luz de la lámpara en el salón de la señorita Marple temblaba levemente mientras ella observaba el resplandor distante de la ventana de la vicaría. Esa segunda figura, más grande y desconocida, se había detenido tras la cortina y luego se había alejado con pausada cautela. Había una peculiar elegancia en el movimiento, no el paso vacilante del vicario ni el andar ligero de su esposa, sino algo mesurado y seguro. No se acostó. En cambio retomó su labor de punto, la eterna manta para la contemplación, y se sentó junto a la ventana, con las agujas tecleando suavemente al ritmo de sus pensamientos. Al otro lado del callejón, la lámpara de la vicaría seguía encendida. Pasó casi media hora antes de que la luz se atenuara y desapareciera. Solo entonces se levantó, se echó el chal sobre los hombros y salió a la fresca noche.
El aire estaba ligeramente perfumado con lilas y un aceite más intenso, sutil pero distintivo. Lo siguió como un hilo, con pasos silenciosos sobre la grava. Una fina luna creciente se cernía sobre el campanario de la iglesia. De la puerta de la vicaría no llegaba ningún sonido, solo el leve crujido de la veleta. La señorita Marple dudó un momento y luego avanzó por el sendero lateral que bordeaba la ventana del estudio. Allí el olor era más intenso, mezclado con un rastro de humo. Se agachó ligeramente, mirando a través del estrecho hueco donde las cortinas no se unían. El fuego del interior se estaba convirtiendo en brasas, pero su resplandor revelaba lo suficiente el escritorio del vicario, los cajones abiertos y algo que brillaba sobre él la misma llave de latón que había visto en la torre, ahora junto a una pequeña fotografía enmarcada boca abajo. Y luego, débilmente, otro sonido, el crujido de pasos detrás de ella. Por la noche la señorita Marple dijo en voz baja: «¿Te vas a resfriar aquí fuera?» Ella se giró sin sobresalto y encontró al coronel Melchett de pie bajo el seto, con el cuello del abrigo subido y una expresión mitad divertida, mitad reproche. «Pensé que podría encontrarte en el extranjero», dijo. «Acabo de llegar de la estación. Reeves descubrió algo bastante extraño. Las cosas raras suelen ser las únicas que vale la pena encontrar», respondió con suavidad. «¿Caminamos un poco?» Se alejaron de la vicaría, sus pasos amortiguados por la hierba. Melchett mantuvo la voz baja. «El chico, Lockwood, le contó a Reeves sobre ese trozo que encontraste». El marcado legado Reeves revisó el registro parroquial. El testamento del canónigo Weatherby dejaba una suma considerable a Santa María, pero con una cláusula de administración de los fondos personalmente por el vicario titular para fines de restauración. «Qué atento el canónigo», dijo la señorita Marple. «Se asegura de que los vivos se entretengan con los muertos. Hay más. El tesorero diocesano lleva meses escribiendo y pidiendo registros. No ha enviado ninguno. Falta el dinero». La bolsa de tejer de la señorita Marple colgaba de su muñeca como un monedero de secretos. Entonces, tal vez el robo del retrato no fuera un robo en absoluto. Tal vez fuera la consecuencia inevitable de una limpieza demasiado larga. Melchett frunció el ceño. «¿Crees que el vicario esconde algo?» «Creo», dijo, «que la ocultación se ha convertido en una tradición parroquial». Habían llegado de nuevo a la puerta de la iglesia. La niebla había empezado a acumularse, elevándose pálida alrededor de las lápidas. Desde lo profundo de la torre llegaba un suave traqueteo metálico a la cuerda de la campana, inquieta en su alojamiento. Melchett parecía inquieto. «Qué lugar tan extraño de noche, ¿verdad? Siempre parece que alguien te escucha». «Oh, alguien suele serlo», murmuró la señorita Marple. «Las iglesias recuerdan lo que la gente preferiría olvidar». Soltó una breve carcajada, más para tranquilizarse que por diversión. «Me convertiré en un poeta, señorita Marple. Haré que Reeves vigile esta noche por si acaso regresa nuestro amigo amante del barniz». Ella asintió. «Sí, aunque quizá ya no sea la iglesia lo que le interesa». Al regresar a casa, su cabaña estaba oscura y silenciosa. Encendió su pequeña lámpara y corrió las cortinas, pero sus pensamientos permanecieron en la vicaría. Esa segunda figura es demasiado confiada para ser una extraña, demasiado deliberada para ser un accidente. Alguien había venido no a robar, sino a recuperar. Se dirigió a su escritorio y abrió el cajón donde estaban las cartas. Debajo, una leve mancha de aceite marcaba la madera. La tocó con la yema del dedo y sonrió. «Qué descuido», murmuró. «O quizás deliberado». Afuera, el reloj del pueblo dio las 11. En la pausa entre campanadas, otro sonido interrumpió el sordo rugido de un coche que arrancaba en el camino. La señorita Marple se acercó rápidamente a la ventana. La verja de la vicaría estaba abierta. Los faros delanteros se encendieron brevemente y luego se dirigieron hacia el camino a Little Marbury. Observó hasta que desaparecieron y el silencio se cerró como una tapa. Entonces, casi para sí misma, dijo: «Así comienza el intento de superar la propia conciencia». A la mañana siguiente, el día estaba pálido y sin viento. La señorita Marple ya estaba desayunando cuando llamaron a la puerta, rápido y oficioso. Gladys entró, nerviosa. «Es el coronel otra vez, señora. Dice que es urgente». Melchett entró con paso decidido, sombrero en mano, con cara seria. El vicario se había ido. Se fue antes del amanecer. Se llevó su coche y, al parecer, su esposa no sabía nada al respecto. La señorita Marple untó mantequilla en su tostada con precisión pausada. «¿Y el retrato?» «Aún está desaparecido».
Dudó, pero Reeves encontró algo en la torre, envuelto en arpillera detrás de la escalera de la campana, un marco vacío del mismo tamaño que el del canónigo. Los marcos vacíos son cosas muy morales, dijo en voz baja. Nos recuerdan lo que hemos decidido no ver. Melchett frunció el ceño. ¿Crees que lo es? Creo, interrumpió suavemente la señorita Marple, que el reverendo señor Calthorpe no ha partido para escapar de la justicia, sino para buscar la absolución, y ese, coronel, puede ser un viaje mucho más complicado de lo que usted imagina. Su mirada se volvió hacia la torre de la iglesia, medio velada por la niebla matinal, donde el débil sonido de la campana resonó una vez, y luego se detuvo, no por accidente, sino por elección. La última nota de la campana se desvaneció en la niebla, como un suspiro demasiado cansado para alcanzar el cielo. El coronel Melchett se encontraba en la puerta de la iglesia, mirando hacia la torre donde el sonido se había extinguido. Su aliento se dispersaba en pequeñas nubes que se dispersaron rápidamente en el aire quieto. La señorita Marple se unió a él, abrigada con el chal para protegerse del frío matutino. «El marco», coronel dijo en voz baja. «¿Dónde lo ha puesto?» «En la sacristía», respondió. Reeves pensó que sería mejor mantenerlo bajo llave hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Ella inclinó la cabeza. Un instinto admirable. Aunque me pregunto si guardar las cosas bajo llave no ha causado todos nuestros problemas desde el principio. Sonrió con cansancio. Tú y tus acertijos. Supongo que te gustaría verlo. El interior de Santa María parecía aún más frío que antes, como si el mismo aire hubiera absorbido la inquietud. Sobre la mesa de la sacristía yacía el marco vacío, desprovisto de lienzo, con los bordes dorados opacados por el polvo. Alrededor del borde persistían restos de barniz seco, aplicado de forma irregular, y una esquina presentaba una leve impresión, como si un segundo lienzo hubiera estado fijado debajo del primero. Melchett pasó el pulgar por la superficie. «Me parece bastante normal». «Nada es ordinario», murmuró la señorita Marple, demasiado familiar. Se inclinó para acercarse. La parte trasera del marco mostraba marcas de manipulación reciente, manchas de aceite, y en una esquina un fragmento de papel marrón pegado a la madera. Despegó con delicadeza, revelando una etiqueta rota de un restaurador de arte de Londres, fechada solo un mes antes. Curioso, dijo en voz baja. Así que nuestro canónigo fue restaurado más recientemente de lo que su parroquia creía. Melchett frunció el ceño. ¿Pero por qué ir a Londres para eso? Hay restauradores decentes en Downham. En efecto, dijo la señorita Marple, a menos que uno quisiera que el trabajo pasara desapercibido. Desde la puerta se oyó una voz débil e insegura. «Disculpe, señora coronel». Era Reeves, gorra en mano, su joven rostro pálido de emoción. «Hemos recibido un mensaje telefónico de la policía de Little Marbury. Han encontrado el coche del vicario abandonado junto al puente del río. Vacío». Melchett se puso rígido. «¿Vacío? ¿Ni rastro de él?» «Ninguno, señor. La puerta estaba abierta, el abrigo estaba en el asiento. Las marcas de neumáticos indican que estaba estacionado deliberadamente». Siguió un silencio, de esos que profundizan el pensamiento en lugar de interrumpirlo. La mirada de la señorita Marple se posó en la llave de latón que yacía junto al marco, aún ligeramente manchada de pintura. «Me pregunto», murmuró, «si el señor Calthorpe alguna vez tuvo la intención de ir muy lejos». Melchett giró bruscamente. «¿Crees que sigue en el pueblo?» «Oh, es muy posible». «La conciencia», dijo, «no viaja bien». Se dirigieron hacia la nave y el sonido de sus pasos resonaba en la piedra. La iglesia parecía contener la respiración. Afuera, la niebla presionaba las ventanas como una gasa. La señorita Marple se detuvo en la pared norte del retrato desaparecido. Su mirada se detuvo en el pálido rectángulo y luego bajó al suelo. «Mire, coronel», dijo en voz baja, «la verdad es como la pintura. Se puede aplicar sobre viejos defectos, pero con el tiempo y un poco de luz, el dibujo original siempre vuelve». Melchett siguió. Su mirada. «¿Te refieres a la restauración del lienzo doble?» No respondió directamente. «Imagino que quien ordenó esa restauración no se preocupa por preservar el arte, sino por preservar la memoria o por ocultarla». Suspiró. «¿Crees que el retrato del canónigo ocultaba algo más?» «Quizás no sea una foto», dijo. «Quizás algo más sencillo, un disco, un nombre, un testamento que es mejor no ver». Reeves había estado rondando por allí, cambiando de pie. «Disculpe, señora, pero la señora Calthorpe está en la vicaría. Dice que recordó algo sobre un cajón del escritorio de su marido. Iba a buscarla, si pudiera venir».
La expresión de la señorita Marple se suavizó. Sí, Reeves. Creo que deberíamos irnos ya. En la vicaría la señora Calthorpe los esperaba en el pasillo, retorciendo un pañuelo húmedo por las lágrimas. Es horrible, dijo. El coche dicen que se ha ido, pero no lo haría. Es un buen hombre, señorita Marple. Solo hizo lo que creyó correcto, dijo la señorita Marple con suavidad. Eso puede ser peligroso, cuando uno debe elegir entre Dios y el comité parroquial. La señora Calthorpe los condujo al estudio. Los cajones del escritorio estaban abiertos y el aire olía a ceniza y pulimento. Quemó papeles anoche, dijo, pero dejó algo. Del cajón superior sacó una hoja doblada, con los bordes chamuscados. En ella estaba el sello del canónigo y una sola línea escrita con su propia letra. El legado se dividirá entre el merecedor y el penitente. Melchett frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Un registro parroquial? La señorita Marple tomó la página y la leyó con serena precisión. No, coronel. Es un codicilo privado, una instrucción que nunca se inscribió en el registro. Me atrevería a decir que los herederos del canónigo eran menos merecedores de lo que la conciencia del vicario podía soportar. Volvió a dejar el periódico en el escritorio, bajando la voz. Creo que el reverendo Calthorpe descubrió algo que no debía leer y trató de expiar ocultando la evidencia tras un rostro respetable y santo. Pero el barniz se desvanece y la culpa, como el aceite, aflora a la superficie. La señora Calthorpe se llevó la mano a la boca. ¿Y entonces el retrato? No fue robado, dijo la señorita Marple en voz baja. Fue enterrado. Afuera, la cuerda de la campana se movió nuevamente. Su crujido apagado respondió a sus palabras como si fuera un reconocimiento. La mirada de Melchett se oscureció. Entonces, ¿dónde demonios? Pero la señorita Marple no respondió. Tenía la mirada fija en el pálido cuadrado de pintura visible incluso a través de la ventana del estudio, la marca donde algo había estado colgado, y algo aún esperaba ser encontrado. Una ráfaga de viento hizo vibrar los cristales y el leve aroma a aceite de linaza se coló una vez más a través de la puerta abierta. Un leve temblor atravesó el cristal de la vicaría al levantarse el viento en el exterior, trayendo consigo el lejano murmullo de la cuerda, de la campana meciéndose en la torre. El olor a aceite de linaza y papel quemado aún impregnaba la habitación. La señorita Marple permaneció inmóvil junto al escritorio, con la mano apoyada ligeramente sobre el documento chamuscado. Me gustaría, dijo en voz baja, mirar una vez más la pared de la iglesia antes de que anochezca. Ni el coronel Melchett ni la señora Calthorpe hablaron. La siguieron a la tenue luz del atardecer, que suavizaba los contornos de todo lo que tocaba setos, lápidas, certezas humanas. El cuadrado de pintura en el muro norte parecía casi luminoso ahora, como si la propia iglesia quisiera llamar la atención sobre su secreto. Dentro, la nave estaba vacía, pero no silenciosa. El lento crujido de la madera y el leve crujido de un himnario suelto llenaban el aire de expectación. La señorita Marple se dirigió con cautela y sin prisas hacia el espacio donde había colgado el retrato. Se detuvo justo antes de la pared, examinando sus bordes. Lo volvieron a colgar hace poco, dijo en voz baja. Mira cómo las escamas de yeso aún se adhieren a los agujeros de los clavos. Sin embargo, el marco encontrado esta mañana muestra una doble impresión, una antigua y otra nueva. Alguien volvió a colocar el cuadro y luego lo quitó. Melchett se agachó junto a ella. ¿Crees que fue el vicario? Creo que intentó ocultar lo que otro ya había descubierto, dijo. Y quizás, cuando comprendió lo que significaba, ya no pudo soportarlo. Reeves los había seguido con voz insegura. Disculpe, señora, pero escóndase. ¿Qué? Exactamente. La señorita Marple miró hacia el trozo de pared donde el tono de la pintura cambiaba sutilmente bajo la luz de las velas. Cuando se restaura un cuadro, a menudo se descubre lo que el artista anterior ocultó. Me imagino que el rostro del canónigo Weatherby no era lo único que aparecía en ese lienzo. Algo yacía bajo algo escrito. Sacó un pañuelo pequeño de su bolso, humedece una esquina y lo frotó suavemente por el borde del rectángulo pálido. Una leve mancha amarillenta apareció en la tela. Linaza, murmuró. Se usa para sellar el pigmento al óleo sobre el papel. Melchett abrió mucho los ojos. ¿Entonces había algo escrito debajo de la pintura? Ah, sí. Una cláusula, un nombre, quizá una confesión. Algo que el propio canónigo ocultó cuando se cansó de la culpa. Su sucesor lo encontró y temió lo que la luz del día pudiera revelar. La señora Calthorpe, pálida y afligida, juntó sus manos enguantadas. Pero Edmund no habría hecho precisamente eso, dijo la señorita Marple sin ninguna mala intención.
Para proteger la parroquia, para proteger tú. La culpa se disfraza de muchas maneras, querida. Algunas se parecen mucho al deber. Siguió un largo silencio. La vela junto al altar se apagó, y con su destello, la pared desnuda pareció moverse, revelando contornos fantasmales que la vista podría haber imaginado como letras tenues, medio borradas. Melchett exhaló lentamente. ¿Y qué pasó anoche? La señorita Marple se giró hacia la puerta de la torre. El vicario retiró el cuadro una vez más, quizá con la intención de destruirlo. Pero la destrucción nunca es sencilla, coronel. El pasado tiende a persistir, incluso cuando uno intenta quemarlo. Creo que lo colocó en la torre, cerca de la escalera de la campana, creyendo que era lo más seguro. Solo la culpa, como ve, no se queda quieta. Su mirada se desvió hacia arriba, hacia las vigas de madera que desaparecen en la sombra. Me gustaría volver a ver ese marco en la parte trasera, en particular. Reeves lo trajo de la sacristía. La señorita Marple lo tomó con delicadeza, dándole vueltas a la luz. En una ranura interior, medio oculta bajo el dorado, encontró lo que buscaba, un estrecho trozo de pergamino, encajado profundamente en la juntura. Era frágil, ligeramente aceitoso, y tenía unas palabras escritas con tinta descolorida. Melchett se inclinó y leyó en voz alta. En testimonio de la transferencia, St. Mary S. conservará todos los intereses y el resto al heredero de Weatherby. Levantó la vista bruscamente, así que el canónigo nunca entregó su legado solo a la parroquia. El vicario sabía que debía haberse dado cuenta de que el dinero se había reclamado indebidamente, y temía el escándalo de la confesión, dijo la señorita Marple con suavidad. Una pequeña falsedad en nombre del decoro se convierte en una mayor cuando se disfraza de piedad. La señora Calthorpe dio un grito bajo. Solo quería arreglarlo. Dijo que no era nuestro y que lo devolvería de alguna manera. Pensé que se refería al dinero. Quizás lo hizo, murmuró la señorita Marple. O quizás pretendía decir la verdad. Afuera, una ráfaga repentina volvió a agitar la cuerda de la torre. Su gemido bajo y desigual parecía casi humano, una voz medio perdida, suplicando a través de la distancia y la piedra. Reeves se santiguó instintivamente. No me gusta ese sonido, señora. Nunca me ha gustado. La señorita Marple se levantó pensativa. No son las campanas lo que le preocupa, agente. Es lo que se supone que llaman arrepentimiento. La expresión de Melchett se endureció. Buscaremos de nuevo en las riberas. Puede que haya ido más lejos de lo que crees. Espero que no, dijo la señorita Marple en voz baja. Por su bien, espero que regrese. El resto de la tarde transcurrió en un silencio inquietante. Al anochecer, el grupo de búsqueda regresó con las manos vacías. Ni rastro del vicario, ninguna bolsa abandonada, ninguna señal de partida en el camino principal. Sin embargo, al desvanecerse la última luz del cielo, un aldeano llegó corriendo sin aliento desde el sendero del prado. «¡Lo encontraron!», exclamó el hombre. «Junto al estanque de sauces, vivo, señor, pero débil. Dice que lleva allí desde la mañana». Una hora después, la señorita Marple volvió a estar junto a la puerta de la iglesia mientras lo llevaban en camilla. Abrió los ojos brevemente y los encontró. Ya no había vergüenza en ellos, solo un inmenso alivio, el que corresponde a la confesión finalmente lograda. Ella inclinó la cabeza. «Se acabó», dijo en voz baja. Intentó hablar, pero solo logró un débil susurro. La única palabra le llegó en el silencio de la noche. «Perdóname». Al amanecer, cuando la calma se había asentado de nuevo, la señorita Marple entró sola en Santa María. La pared estaba desnuda. El aire era limpio, sin barniz ni engaño. A través de la ventana oriental, una tenue luz caía exactamente sobre el cuadrado vacío donde antes colgaba el retrato, y por primera vez la iglesia parecía más luminosa por su ausencia. Se quedó un momento, escuchando el silencio que ahora pertenecía por completo a la paz. Luego, con una leve sonrisa, se giró hacia la puerta. El petirrojo esperaba en la escalinata de la iglesia, tan engreído y oficioso como siempre. La señorita Marple lo observó divertida. «Verás, querida», dijo, «el mundo está lleno de gente con buenas intenciones y de gente que disimula sus errores. La dificultad reside en distinguirlos». El pájaro ladeó la cabeza, indiferente, y voló hacia el aire radiante. La señorita Marple lo siguió con la mirada, se arrebujó en su chalé y caminó hacia casa por el tranquilo sendero.